Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque quieres saberlo todo sobre el Amazfit Bip 5 Unity. Fíjate, es un reloj de la gama esencial de la marca Amazfit, que yo creo que va a venderse mucho. Ya se vendió mucho el Bip U Pro, se vendió mucho el Bip 5 y ahora el Bip 5 Unity nos llega con un montón de funciones de relojes que podrían ser mucho más caros, pero es que el precio de lanzamiento, precio oficial, que seguro que luego acaba bajando o hay nuevas promociones o descuentos, etcétera. Atención, porque está en 70 euros. Este reloj, ya verás tú que además de tener un aspecto muy modernizado, que ahora te comentaré el diseño, tiene unas funciones que no solo están ahí, sino que además funcionan muy bien. Es decir, que yo me he quedado muy gratamente sorprendido con el rendimiento que da el Amazfit Bip 5 Unity. Y por lo tanto, si tú también quieres saber de qué va todo este rollo y necesitas saberlo todo sobre este reloj, no te vayas, quédate porque aquí te lo voy a contar. Un mensajito del patrocinador que te puedes saltar cuando te dé la gana y empezamos. ¿Tienes ordenador nuevo y necesitas activar Windows? ¿Necesitas Office? Pero a precios que se puedan pagar, claro. Por ejemplo, Windows por 11 euros, Office 2021 Profesional 25 euros. Auténticas, seguras y genuinas. ¿Y dónde están esas claves tan baratas? Pues en KissFan. ¿Y cómo puede ser que sea tan barato? Pues porque son los precios de mayorista y porque solo sirven para un PC. Y lo mejor de todo es que se pueden comprar por lotes. Cuantas más licencias compres, más baratas te saldrán. Por ejemplo, un pack de 2 licencias de Office 2021 Pro te sale con mi cupón por 51 euros, 25 euros y medio cada licencia. O un pack de 5 licencias de Windows 11 Profesional por 55 euros en total, o sea, 11 euros cada licencia de Windows 11 Profesional. Y el proceso de compra es fácil y seguro. Aceptan tarjeta de crédito, tarjeta de débito e incluso PayPal. Y en 5 minutos tendrás las licencias en tu correo. Tienes toda la información en la descripción. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues nada, ahora sí podemos hablar ya del diseño y materiales de este reloj dentro de la gama esencial de Amazfit. Gran candidato a ser uno de los superventas en la gama baja, gama de entrada de los relojes inteligentes. Además, este es de buena marca, es de buenos materiales, porque además el marco por fuera lo tiene de acero inoxidable. Por detrás es muy guapo, han acertado mucho con esta combinación de colores. En mi caso me ha tocado el gris, pero el que es negro tampoco es muy diferente, la caja es la misma, lo que cambia, si no me equivoco, solo es la correa. Por detrás es blanco y gris. La correa, atención, es de 22 milímetros y es una correa de silicona convencional, pero tiene esa hebilla que a mí tampoco me gusta. Sinceramente no me gusta nada esta hebilla, porque te obliga a meterte lo que sobra de la correa, te obliga a metértela por dentro de la otra parte de la correa y por lo tanto te pegas unos pellizcos cada vez que te lo pones, que a mí pues sinceramente me cuesta, sobre todo cuando te lo tienes que apretar un poco más para salir a correr, porque cuando te lo aprietas, luego si además te tienes que meter este trozo de correa por dentro, todavía queda más apretado. Bueno, es un poco follón, es incómodo y me gustaría que hubiese otro método para poder sujetarse el reloj. Afortunadamente los anclajes son universales y te vas a poder poner la correa que te dé la gana mientras sea de 22 milímetros y con este mecanismo Quick Release, el estándar de toda la vida. Es un reloj que pesa muy poco, pesa 25 gramos sin la correa. Es un reloj que es no muy grueso, es aproximadamente 1 centímetro. La pantalla es, como ves, de cristal templado 2,5D, no es nada súper antigolpes, así que si puedes, pues ponte un protector, yo te lo recomiendo. Es una pantalla de 1,91 pulgadas, muy visible. Lo que pasa es que cuidado, porque bajo la luz del sol muy intensa, en plena mañana playera, cuesta un poco de ver. Se ven los números, pero no tiene aquellos millones de nits que tienen otras pantallas. La resolución no está mal, es una resolución de 260 píxeles por pulgada. Los hay con más resolución, pero aquí lo que nos interesa es las funcionalidades. Y tiene muchas funcionalidades. Además, tiene protección IP68 contra polvo y agua. Y empezando a hablar de funcionalidades que tiene, bueno, pues una de las mejores que tiene es el hecho de que vamos a poder utilizar el reloj como manos libres para llamadas, porque tiene
tiene la posibilidad de hacer y recibir llamadas Bluetooth, porque tiene un altavoz por aquí, se oye bastante bien, nos oyen bastante bien y ahí ningún problema. Además, también tenemos el hecho de recibir notificaciones, poder leer el contenido de los correos electrónicos que nos mandan, porque otros relojes, si te mandan un Gmail, solo puedes ver el subject, el asunto del mail. Pues no, en este caso no, en este caso te muestra también parte del cuerpo del mensaje, y además cuando recibes un WhatsApp, pues puedes responderlo a través de una serie de respuestas que tú te puedes preestablecer en la aplicación Zepp, la aplicación que controla el reloj, que es una aplicación muy completa, que va muy bien. Eliges una de las respuestas rápidas cuando recibes el WhatsApp y puedes responder sin ningún problema y se envía fácilmente. Tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo Alexa integrada. Tú, si mantienes pulsado, ¿quién va a ganar la Eurocopa 2024? Perdona, no tengo la respuesta. Claro que no tiene respuesta, porque todavía no se ha jugado. Ahora mismo, a la fecha de grabación de este vídeo, estamos en semifinales, o sea que no puede saber quién va a ganar. Lo que pasa es que, como en otros modelos de Amazfit, hay veces que Alexa se cuelga, no funciona, no te entiende, no tiene la conexión. Fíjate, fíjate. Alexa, mi novia me ha dejado. Y hay muchas veces que no sabes por qué, y aunque tu teléfono y tu reloj tengan todo lo necesario, no hay manera de hacerla funcionar. No sé exactamente por qué hay veces que no funciona. Si tú tienes la respuesta y la solución, pónmela en un comentario y te lo agradeceremos todos. Pasando a otras cosas interesantes que tiene la Amazfit Bip 5 Unity, tiene muchas aplicaciones. Tiene como unas 70 aplicaciones que, a ver, para lo que nos estaba ofreciendo Amazfit últimamente, que te ofrecía 10, 15, 20 aplicaciones y la mayoría de ellas no funcionaban o no servían para mucho, en este caso se han puesto las pilas, han creado nuevas aplicaciones y algunas de ellas, bastantes, son útiles, como por ejemplo calculadora, Google Authenticator, Remotify, tiene juegos, tiene cosas interesantes que yo creo que vale la pena explorar, cosas de navegación para darte las indicaciones de Google Maps en el reloj, no sé, muchas cosas muy interesantes. Y bueno, seguimos porque vamos a los deportes. Tiene un total de unos 120 modos deportivos que puedes utilizar, incluso en carrera puedes hacer series, intervalos, puedes correr contra ti mismo, puedes conectarte a Strava, a Adidas Running, puedes conectarte a Apple Health, puedes conectarte a Komoot, a un montón de aplicaciones de terceros, bueno, un montón no, unas cuantas. También te puede detectar hasta 6 deportes distintos, de correr, de andar, máquina de remo, elíptica, etcétera, pero claro, es lo que digo siempre con la detección automática de deportes. Hasta que no llevas unos cuantos minutos corriendo, no va a detectar el deporte y por lo tanto la medición de la sesión que hayas hecho nunca va a ser tan completa como cuando tú la inicias manualmente. Cuando inicias la sesión manualmente pasa una cosa, y es que la sincronización del GPS es prácticamente instantánea. Eso me da que pensar que para ahorrar batería muy probablemente el Bip 5 Unity, y eso ahí estoy especulando, pero yo creo que es así, porque tan rápida la sincronización del GPS no puede ser. Yo creo que si puede utilizar el GPS del teléfono, va a utilizar el GPS del teléfono, y si no tiene el teléfono, pues va a utilizar el suyo propio. Tiene 4 constelaciones disponibles de GPS, no es de doble banda, pero yo creo que es bastante preciso. Es muy útil, a juzgar por el trazado que ha medido y a juzgar por el hecho de que no se sale de la calle en ningún momento y me mide muy bien el trazado realizado. Yo creo que es un muy buen GPS. Y atención, porque hay una cosa que también me ha sorprendido mucho y muy gratamente, es la precisión del pulsómetro. Hace un par de años nos quejábamos de que Amazfit tenía unos relojes muy buenos, pero la precisión del pulsómetro no servía para mucho porque se iba mucho de la olla. Pues ahora tenemos una gran novedad, y es que se han ido afinando los algoritmos y las mediciones del pulsómetro de los relojes Amazfit, y yo creo que en los últimos meses podemos contar con una medición muy buena. Fíjate, salí a correr con la banda pectoral Polar H10 y comparando la pulsación máxima, la pulsación media y creo que la mínima, las cifras, los valores que midió fueron casi calcados, no exactamente iguales, pero vamos, ahí estábamos. No sé, yo creo que merece, por lo que cuesta este reloj, un aplauso, pero ya.
Gracias. No, al reloj, a mí no. El pulsómetro funciona muy bien, las 24 horas está midiendo las pulsaciones, igual que el oxígeno en sangre, igual que el estrés, tiene alertas de pulsaciones anómalas y luego pasando a la batería, pues tenemos una batería que nos da chicha para aproximadamente una semana. Ellos dicen que hasta 11 días. Bueno, esos 11 días es si te estás sentado en una sillica y no haces nada, pero yo creo que con un uso mínimamente intenso, entre WhatsApps y correos y todo lo del día a día, la batería se gasta y te llega aproximadamente a una semana y luego pues en 2 horas lo tienes cargado más o menos. Déjame hablarte del análisis del sueño, que eso sí que es interesante porque tiene un análisis del sueño también muy correcto. Para lo que cuesta este reloj está muy bien porque acierta bastante en la hora de acostarse, la hora de levantarse, las fases del sueño, tiene detección de siestas, te dice que cuidado, que como te pases de media hora de siestas, pues que ya no vas a funcionar como tienes que funcionar, te mide la calidad de la respiración, te mide la frecuencia cardíaca. Dicho esto, solo me queda dar mi opinión. Yo creo que por todas las funciones que tiene, por la precisión en el pulsómetro, por tener un montón de aplicaciones disponibles, Alexa integrada cuando le da la gana que funcione, por el diseño, por la ligereza y porque todo en general es muy buen producto, yo creo que los 69,90 que cuesta este reloj están muy bien invertidos si decides comprártelo. Amazfit Bip 5 Unity. Espero que te haya servido este review. Si te ha servido, vamos a hacer una cosa, ya que has llegado al final de este vídeo, demuéstramelo poniendo un emoji de, yo que sé, una estrella, por ejemplo. Si yo veo que en los comentarios hay un emoji de una estrella, yo voy a entender que has llegado al final de este vídeo, que eres un héroe o una heroína, seguidor o seguidora de este canal y por lo tanto te voy a devolver ese amor con un corazoncito en tu mensaje. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero muchas estrellas, hasta la próxima.